Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio de Grupo Conexión. Les invitamos a preparar su corazón para recibir esta enseñanza que traerá una gran bendición a nuestras vidas. Pero también no olvide preparar y tener a la mano su Biblia, su libreta y su pluma para tomar notas y estar recibiendo lo que Dios tiene preparado para hoy, para cada uno de nosotros. ¿Están listos, hermanos? Pues oremos y adoremos juntos a nuestro amado Dios. Dios y Padre, te alabamos, adoramos y damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar conectados para recibir de ti, para recibir tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Estoy
Pues bien, vamos a iniciar, hermanos, y el título del estudio en esta ocasión es El líder unificador. Vaya tomando usted nota porque la base bíblica de nuestra enseñanza del día de hoy es Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 10. Le repito, base bíblica, Gálatas capítulo 2, versículos del 6 al 10. El personaje clave que vamos a estar abordando en este estudio es Jacobo. Y el objetivo central de nuestro estudio es el siguiente: reflexionar sobre el llamado que Dios nos hace a participar en su misión de difundir el evangelio entre todas las personas, comprendiendo que la fe en Cristo es suficiente para la salvación sin necesidad de obras o rituales. Vamos a considerar, hermanos, ahora algunos datos históricos de la persona de Jacob. Jacobo, hermanos, era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien llegó a ser líder. Jacobo llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén después de Simón Pedro. También podemos considerar que Jacobo fue el mayor de 4 hijos biológicos y al menos 2 hermanas nacidos de José y María después del nacimiento milagroso de Jesús, cuando María era virgen. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Ahí se mencionan los nombres de los hermanos del Señor Jesús. También podemos considerar que Jacobo llegó a ser conocido como el justo, Jacobo el justo, por su carácter consistente, justo y recto. Jacobo, hermanos, dirigió la iglesia de Jerusalén hasta su martirio alrededor del año 66 después de Cristo, según lo menciona la tradición posterior de la iglesia. Y otro detalle importante que podemos considerar de este personaje es que lo más probable, lo que indican los estudiadores, los conocedores del tema, es que Jacobo sea el escritor de la epístola o carta del Nuevo Testamento que lleva el nombre de Santiago. Vamos ahora, hermanos, a introducirnos de lleno al tema. Sin más preámbulos, quiero comentarles, hermanos, acerca de las reglas. Fíjese usted, hermano, que las reglas generales tienen una relación variada entre cada uno de nosotros como personas, ya que estas reglas, cualquier regla, puede ofrecernos seguridad y comodidad, pero también puede desviar nuestra atención de lo que es realmente importante. Como cristianos, hermanos, usted y yo, es fundamental enfocarnos en nuestro propósito principal, que es hablar de Jesús. Porque mira, hermanos, si no estamos atentos, podemos centrarnos en nosotros mismos o en otros miembros de la iglesia, llevando toda esa atención al cumplimiento de normas en lugar de a nuestra misión. Este desvío se asemeja a tener una tarjeta de puntuación, donde medimos nuestro desempeño y vamos acumulando puntos. Lo esencial, hermanos, es recordar que nuestro objetivo en la vida como cristianos es conocer cada día más a Cristo y darlo a conocer a los demás. Y miren, hermanos, esto de lo que les estoy hablando fue un problema que la iglesia del primer siglo también enfrentó. Y en este estudio veremos que Jacobo, como líder de la iglesia de Jerusalén, fue fundamental para mantener a la iglesia centrada en lo principal. Así que vamos a leer, hermanos, Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 10, porque es fundamental conocer este pasaje para comprender el papel de Jacobo en el Nuevo Testamento. Jacobo como el líder unificador. Les invito a seguirme en este pasaje de Gálatas, repito, capítulo 2, versículo 6 al 10, y voy a estar leyendo la versión Reina Valera 60. Inicio versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Son palabras del apóstol Pablo, hermanos. A mí,
Pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron, dice Pablo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, permítame repetir el versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, menciona aquí a Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Note usted esta frase. Jacobo, junto con Pedro y Juan, eran considerados columnas de la iglesia. Nos dieron a mí, dice Pablo, continúa diciendo, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es decir, extendieron su mano en la cobertura a Pablo y a Bernabé. Dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, puntualiza Pablo. Mire usted, hermanos, es importante destacar que 3 figuras en el Nuevo Testamento llevan el nombre de Jacobo. Primero, Jacobo el apóstol, el hermano de Juan e hijo de Zebedeo. En segundo lugar, vemos a Jacobo el hijo de Alfeo, conocido también como Jacobo el joven y uno de los 12 apóstoles de Jesús. Y por último, tenemos a Jacobo mencionado en Gálatas como el hermano del Señor. Esto lo podemos leer en Gálatas capítulo 1, versículo 19, que dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, quien también aparece entre los hermanos de Jesús en Marcos capítulo 6, versículo 3, que nos dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Estos pasajes nos confirman que Jacobo es hermano de nuestro Señor Jesucristo, medio hermano. Cabe señalar, hermanos, también que Jacobo no fue un seguidor de nuestro Señor Jesucristo durante su estancia en la tierra o en su vida terrenal. A excepción de su madre, parece que ninguno de los familiares de Jesús aceptó su reclamo de ser el Mesías antes de la resurrección. Sin embargo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, Pablo nuevamente registra una aparición especial de Jesús a Jacobo después de la resurrección, lo que le permitió convertirse en testigo del hecho. Este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces, hermanos, vemos que Jacobo, se integró rápidamente a la comunidad de la iglesia en Jerusalén y fue uno de los 120 que presenciaron el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, tal como nos lo menciona el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículo 14 y en el capítulo 2, versículo 1. Con el tiempo, Jacobo ascendió a una posición de liderazgo en la iglesia primitiva. En su carta a los Gálatas, Pablo nos describe que junto a Pedro y a Juan, como lo leímos al inicio, ellos se constituyeron una columna de la iglesia, destacando ahí su reputación, como ya lo hemos leído. Este contexto, hermanos, es significativo porque tras el establecimiento de iglesias en Galacia por parte del apóstol Pablo, surgieron ciertos individuos que predicaban la necesidad de la circuncisión y la obediencia a la ley ceremonial como un requisito indispensable para la salvación. Entonces Pablo escribió a los Gálatas para subrayar que es solo la fe en Cristo lo que es suficiente para obtener la salvación. El tema central de su carta
es el mismo que se discutió, hermanos, en el concilio de Jerusalén, registrado en el libro de los Hechos, capítulo 15. Es decir, hermanos, la circuncisión y las otras obras religiosas no son necesarias para la salvación. Pablo acusa a los Gálatas de apartarse del evangelio que se basa en la fe. Y nos lo narra Gálatas capítulo 1, versículo 6, cuando Pablo hace esta denuncia. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, ellos no negaban la importancia de Jesús, nos queda claro, pero sí insinuaban que no era suficiente, argumentando que la fe en Cristo debía complementarse con esos rituales judíos. En Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10, Pablo nuevamente relata cómo él y Bernabé viajaron a Jerusalén para explicar que el Señor estaba salvando a los gentiles sin exigir la circuncisión. Lo vemos ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 3, que dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es en el versículo 9, como lo vimos, que Pablo menciona a los 3 líderes esenciales que ratificaron su llamado a llevar el evangelio y el mensaje a los gentiles. Y es Jacobo, Pedro y Juan. Estos 3 pilares espirituales de la iglesia tenían, hermanos, la responsabilidad de guiar a la comunidad en la fiel misión salvadora de Dios. Jacobo, Pedro y Juan le ofrecieron a Pablo la diestra, dice Reina Valera 60, en señal de compañerismo, de acuerdo al versículo 9. Y este gesto, hermanos, simboliza aceptación, conformidad y unificación. Entonces acordaron que Pablo debía seguir predicando el evangelio a los gentiles, mientras que ellos continuarían su labor entre los judíos. Esto nos lleva a preguntarnos, hermanos, y mire qué interesante, quiero que tome nota de esta pregunta. ¿Cuál de estas labores es más importante? ¿Cuál usted considera que es más importante? ¿El ministerio de Pablo a los gentiles o la misión de Jacobo, Pedro y Juan entre los judíos? Bueno, permítame darle la respuesta, porque esta respuesta es clara. Ante los ojos de Dios, hermanos, no hay diferencia entre el judío y los gentiles. El deseo de nuestro Dios es que las buenas noticias sobre Jesús se compartan con todos. Sin embargo, hermanos, hay grupos que no escucharán el evangelio, a menos que los cristianos respondan al llamado de Dios. Usted y yo respondamos a este llamado, dejando atrás su zona de confort y cruzando barreras geográficas, culturales y sociales para proclamar las buenas nuevas. Esto fue lo que entendieron Jacobo y lo compartió con Pedro y con Juan y con Pablo, haciendo esa unificación. Entonces, hermanos, es fundamental que reflexionemos sobre el llamado que Dios nos hace a participar en su misión de difundir el evangelio entre todas las personas. Y quiero hacerle otra pregunta. Y quiero que la guarde en su mente, porque necesita usted hacer un examen, un autoexamen. ¿Qué tan fiel y qué tan obediente está haciendo usted a ese llamado? El llamado del que estamos hablando, de conocer a Jesús y darlo a conocer. El relato bíblico nos continúa explicando que la única solicitud que Jacobo, Pedro y Juan hicieron a Pablo fue que mantuviera en su mente a los pobres, lo cual él había intentado hacer con empeño. El bienestar de los desfavorecidos era una prioridad fundamental en la iglesia primitiva y era un asunto de gran importancia para Jacobo. Este último, Jacobo, instó a la comunidad a dejar de menospreciar a los pobres, advirtiendo que la tendencia a tratar mejor a unos que a otros era algo que no agradaba a nuestro Dios, porque recuerden la frase, Dios no hace acepción de personas.
Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 6 nos narra este momento en donde Jacobo está considerando a los pobres. Y hermanos, a manera de conclusión, podemos decir que conocer a Jacobo, el líder unificador, desde esta perspectiva, tiene que desafiarnos. ¿A qué? A vivir una verdadera fe que nos impulse a empatizar, a sentirnos vinculados, en lugar de permanecer indiferentes. La afirmación, Dios no hace acepción de personas, significa que Dios no muestra favoritismo ni parcialidad. En otras palabras, hermanos, la oferta gratuita del Evangelio está disponible para todos, judíos y gentiles por igual. Gracias a Dios, hermanos, porque así usted y yo pudimos conocer las buenas nuevas de salvación y eso cambió el rumbo de nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo vamos a aplicar esta enseñanza en nuestra vida, hermanos? Bueno, pues vamos a aplicarla en nuestra vida siguiendo el ejemplo de Jacobo, el líder unificador, al permanecer enfocado en Cristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Manteniendo yo nuestra atención en conocer a Cristo y compartir su evangelio, evitando que las reglas o las normas se conviertan en el centro de nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias por esta enseñanza y hoy pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder ser entendidos y accionar siguiendo la dirección de esta palabra, viviendo una fe verdadera que nos impulse a empatizar, a sentirnos vinculados en lugar de permanecer indiferentes y a responder a tu llamado de conocer a Jesús para darlo a conocer sin hacer acepción de personas, dejando atrás todo lo que lo impida, ya sea nuestra zona de confort, y podamos cruzar barreras geográficas, culturales y sociales si fuera necesario para proclamar las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos a tener una tarea que es muy importante. Recuerden que en nuestro grupo Conexión, en el tiempo, en el día y la hora señalada, compartimos las respuestas a 2 preguntas. Lo que Dios me habló y cómo lo voy a aplicar en mi diario vivir. Y hoy vamos a añadir una tarea más, que es la memorización de un versículo. Y este versículo se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Les repito, tome nota, porque es tarea, 1 Corintios 1, 24. Y dice de la siguiente manera. Se lo estoy compartiendo en Reina Valera 60. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Se lo repito, 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues bien, les reitero, no olviden, hermanos amados, conectarse a su grupo en el día y hora que les corresponde y compartir su tarea. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Dios les bendiga.